¿Qué representa realmente el Papa Francisco en la historia de la Iglesia? ¿Un reformador necesario o una señal de que estamos viviendo tiempos proféticos? Desde su primer gesto, rechazando los lujos y pidiendo oración por sí mismo, quedó claro que este no sería un pontificado ordinario. Fue amado por millones y resistido por muchos. Cambió la forma, sin tocar el fondo, pero sus palabras, sus silencios y sus gestos siguen provocando preguntas. ¿Fue este Papa una simple figura pastoral? ¿O su aparición marca el inicio de algo más grande? ¿Un llamado a despertar o una advertencia silenciosa? En este video, vamos a examinar su legado, su impacto espiritual y lo que su figura significa en este tiempo de grandes sacudidas. Si alguna vez sentiste que la historia está acelerándose, suscríbete ahora mismo, porque tal vez lo que comenzó con Francisco no fue una reforma, sino una revelación. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco dejó claro que no venía a ocupar un trono, sino a lavar los pies. Su objetivo no era cambiar la doctrina esencial, sino transformar la manera en que la Iglesia se relaciona con el mundo. Francisco entendió que la fe no puede ser un sistema frío, encerrado en muros doctrinales. Su propuesta fue pastoral: acercar la Iglesia al corazón del pueblo, a los márgenes, a los olvidados. Cambió el tono, no la esencia. No negó la verdad, pero insistió en que la verdad debe estar envuelta en misericordia. Su pontificado nació con un gesto: se inclinó y pidió oración. Ya desde ahí, algo estaba cambiando. Una de sus primeras reformas fue en la forma. Rechazó vivir en los aposentos papales y eligió una residencia más sencilla. Usó zapatos comunes, cruz de hierro y un lenguaje directo. Quería ser entendido por el pueblo, no venerado como una figura inalcanzable. En su visión, el liderazgo espiritual no se impone desde arriba, se construye desde abajo. Cambió gestos, hábitos, palabras, pero todo con un propósito: recordar que la Iglesia no debe ser una institución autorreferencial, sino un hospital de campaña. Un lugar donde los heridos del alma puedan encontrar sanidad, donde el Evangelio no sea un código, sino una experiencia viva. También reformó actitudes internas, enfrentó la corrupción espiritual con firmeza, no toleró abusos de poder, ni dentro ni fuera de los templos. Buscó la transparencia en finanzas, la coherencia en el testimonio y la humildad en la función pastoral. Fue criticado por hablar claro, por incomodar estructuras, por llamar al cambio no desde la rebelión, sino desde el Evangelio. Pero su convicción era firme: la Iglesia debía volver al espíritu de Jesús, no a los esquemas humanos, no a la comodidad de lo conocido, sino a las raíces de la fe, la cruz, el servicio, el amor. Francisco no vino a inventar una nueva fe, vino a recordar el corazón de la fe. Recuperó la centralidad del encuentro con el otro. Rompió protocolos para abrazar enfermos, visitar cárceles, lavar los pies a refugiados. Y con cada gesto, predicaba sin palabras. Su mensaje era claro: la Iglesia no puede estar más preocupada por el rito que por el rostro. No puede custodiar tradiciones olvidando al ser humano. Su reforma no fue dogmática, fue relacional. No buscaba cambiar la teología, sino la actitud. Y para muchos, eso ya era revolución. Entonces, ¿qué buscaba transformar el Papa Francisco? No la verdad, sino la forma de transmitirla. No la doctrina, sino la distancia entre ella y el pueblo. Y esa transformación no fue producto de estrategia, sino de compasión. Cuando se observa con detenimiento el pontificado del Papa Francisco, no se puede negar que estuvo guiado por una brújula interna clara: la compasión. No como sentimentalismo pasajero, sino como principio evangélico activo. Francisco comprendió que el Evangelio no es solo un mensaje para creer, es una forma de vivir. Y vivirlo implica salir del templo, del despacho, de la seguridad de las estructuras y caminar hacia las periferias. Fue allí donde centró su mirada: en el pobre, el inmigrante, el abandonado, el enfermo, el olvidado. Su reforma no comenzó en el papel, sino en el corazón. No se redactó en documentos, se escribió en los gestos, en cada homilía, en cada viaje,
En cada gesto público, Francisco encarnó el mensaje de Jesús. Lo que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron. No habló de justicia desde la teoría, la practicó. Visitó campos de refugiados, lavó los pies de reclusos, besó llagas. Y con esas acciones, simples pero potentes, gritó sin palabras: la fe sin obras está muerta. Su iglesia no debía ser espectadora del dolor humano, debía involucrarse. No podía mantenerse neutral ante la injusticia, debía posicionarse del lado del oprimido. Para él, la compasión no era opción pastoral, era obligación cristiana. Francisco también desafió la rigidez legalista que a veces domina ciertos sectores religiosos. No negó la existencia del pecado, pero insistió en que el perdón debe preceder al juicio. Invitó a mirar al otro no desde la superioridad moral, sino desde la humildad del que también ha sido alcanzado por la gracia. En un mundo que castiga al débil, él propuso abrazarlo. En un sistema que margina, él llamó a integrar. Y muchos no entendieron, lo acusaron de suavizar el evangelio. Pero él no lo suavizaba, lo humanizaba. Lo ponía al alcance del roto, del caído, del que ya no se atrevía a mirar al cielo. Fue un papa que habló más del amor de Dios que del castigo eterno. No porque no creyera en el juicio, sino porque entendía que el primer paso hacia Dios es sentirse amado, no condenado. Insistió en que la iglesia no puede ser una aduana espiritual donde solo pasan los puros. Debe ser un refugio donde el pecador herido pueda entrar, donde antes de corregir, se escuche, donde antes de señalar, se abrace. Esa fue su justicia, la que se parece a la del buen samaritano, la que se mancha las manos para levantar al caído. Así que sí, su reforma fue inspirada por compasión, pero no una compasión pasiva, sino profética, una compasión que actúa, que incomoda, que desafía y que se alinea, no con los esquemas religiosos, sino con el espíritu de Jesús. En el próximo punto, exploraremos precisamente eso. ¿Cuáles de sus enseñanzas resonaban con ese mismo espíritu? En un mundo saturado de discursos complejos, dogmas rígidos y teologías inaccesibles, el Papa Francisco eligió la vía más potente, la sencillez. Sus enseñanzas no buscaban impresionar, buscaban tocar el corazón, y eso, precisamente, fue lo que lo acercó al espíritu de Jesús. Cristo no hablaba para teólogos, hablaba para pescadores, mujeres, enfermos, niños, y Francisco siguió ese camino. Sus frases cortas pero cargadas de verdad se convirtieron en ecos contemporáneos del Evangelio. ¿Quién soy yo para juzgar? No fue relativismo, fue misericordia. Hagan lío, no fue anarquía, fue impulso misionero. La realidad es superior a la idea, no fue pragmatismo, fue encarnación. Lo que más resonó con el espíritu de Cristo fue su insistencia en mirar a las personas, no a sus etiquetas. Francisco hablaba desde la compasión, pero también desde la lucidez. No minimizaba el pecado, pero priorizaba el encuentro. Así como Jesús se sentó a la mesa con publicanos y pecadores, él llamaba a abrir las puertas de la iglesia a todos, sin filtros previos. No porque todo esté permitido, sino porque todo puede ser transformado. Jesús no exigía limpieza para acercarse, ofrecía limpieza al acercarse. Y esa fue la clave pastoral de Francisco: invitar, no excluir. Otra enseñanza profundamente cristocéntrica fue su insistencia en que la fe no se hereda, se contagia, que no basta con enseñar doctrina, hay que vivirla. Prefiere una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma por quedarse encerrada, decía. Esa es la iglesia que Jesús soñó, una comunidad en movimiento, no un club elitista. El Papa no vino a entretener a los convencidos, sino a despertar a los distraídos, a veces con dulzura, a veces con fuerza, pero siempre con la intención de volver a lo esencial: el amor, el perdón, la dignidad humana. También habló mucho del perdón, de la ternura como expresión de fuerza, de la alegría del Evangelio. En un mundo cansado de condenas, propuso la esperanza. En una era marcada por el miedo, anunció la misericordia. No quitó la cruz del centro, pero recordó que la cruz no es el fin, sino el puente hacia la resurrección. Y en todo momento,
Su enseñanza más fuerte fue su ejemplo. Como Jesús, hablaba con las manos, con los pies, con el silencio, con el abrazo. Y eso fue lo que muchos sintieron, que no predicaba un sistema, predicaba a una persona viva. Pero no todos entendieron su lenguaje, no todos aceptaron su estilo, y es ahí donde aparecen las tensiones. En el próximo punto vamos a hablar de eso. ¿Qué controversias marcaron su pontificado? Todo líder que desafía estructuras genera incomodidad, y el Papa Francisco, aunque fue amado por millones, también despertó resistencias, no por negar la fe, sino por insistir en vivirla de forma más humana, más cercana, más encarnada. Muchos de sus gestos, como lavarle los pies a una mujer musulmana en un centro de refugiados, o sus declaraciones sobre las personas LGBT, fueron interpretados por algunos sectores como señales de relativismo. Se le acusó de abrir demasiado las puertas, de diluir la doctrina, de confundir al pueblo de Dios. Pero sus intenciones no eran alterar la verdad, sino acercarla al dolor humano. Una de las principales tensiones surgió con su manera de comunicar. Francisco no hablaba en clave teológica elevada, sino en lenguaje cotidiano, y eso, aunque lo acercó al pueblo, también generó malinterpretaciones. Cada palabra suya era analizada con lupa. Algunos lo acusaron de ambigüedad, otros de desorden pastoral, pero su estilo no era improvisación, era pedagogía. Sabía que los muros caen con ternura, no con martillos, que a veces una frase abierta abre el corazón más que un tratado cerrado. Y aunque nunca negó las enseñanzas centrales de la Iglesia, eligió priorizar el diálogo antes que el debate. Otra controversia constante fue su visión social. Francisco habló fuerte contra la desigualdad, el sistema económico que excluye y la idolatría del dinero. Para él, la fe sin justicia es una contradicción, pero eso incomodó a quienes esperaban de un papa solo palabras piadosas, no denuncias proféticas. Lo llamaron populista, marxista, y hasta lo acusaron de politizar el mensaje cristiano. Sin embargo, él no hablaba desde una ideología, hablaba desde el Evangelio, el mismo que dice, tuve hambre y me diste de comer, el mismo que anuncia libertad a los cautivos y consuelo a los pobres. También fue cuestionado por su apertura al diálogo interreligioso. Se encontró con líderes musulmanes, judíos, budistas. Entró en mezquitas, abrazó imanes, oró en silencio por la paz. Para algunos eso fue traición, para otros, fidelidad al Espíritu de Jesús que habló con samaritanos, tocó leprosos y rompió barreras. Francisco no buscaba diluir la verdad, buscaba puentes, y en un mundo fragmentado, su figura se volvió símbolo de reconciliación. Pero claro, todo puente incomoda a quienes prefieren muros. Así, su pontificado fue amado y resistido, celebrado y criticado. Pero en todo momento, él insistió en una sola cosa: Jesús es el centro, y todo debe girar en torno a él. Lo más sorprendente del Papa Francisco no fue solo su impacto dentro de la Iglesia, sino fuera de ella. Fue amado por creyentes y no creyentes, por cristianos, judíos, musulmanes, agnósticos y hasta ateos. ¿Por qué? Porque habló un lenguaje universal, el del amor, la dignidad y la paz. No pretendía convencer con fuerza, sino con coherencia. No imponía, inspiraba, y eso, en un mundo saturado de discursos vacíos, fue un respiro. Francisco no se dirigía solo a las mentes, tocaba los corazones. En sus palabras había una humanidad que trascendía el dogma, una espiritualidad que no anulaba al otro, lo abrazaba. Fue un líder que no necesitó escándalos de poder para hacer noticia. Su sola presencia en hospitales, barrios pobres, cárceles y campos de refugiados hablaba más fuerte que cualquier documento oficial. Las imágenes de él besando los pies de presos, abrazando a niños con enfermedades raras, llorando con madres que perdieron a sus hijos, recorrieron el mundo. No eran actos teatrales, eran el Evangelio encarnado, y en cada uno de esos gestos, millones vieron algo más que un pontífice, vieron a un hombre tocado por la compasión divina. Por eso lo seguían, por eso lo escuchaban, incluso sin compartir su fe. Francisco no bajó la cruz, la cargó con otros, no negó el sufrimiento,
lo abrazó, y eso lo hizo cercano. No hablaba desde el púlpito elevado, hablaba desde el polvo del camino. En tiempos de división, su mensaje era unión. En tiempos de odio, su propuesta era el perdón. En tiempos de aislamiento, él abría puertas, no por estrategia de imagen, sino por convicción evangélica. Su fe no estaba centrada en la perfección, sino en la esperanza. Y eso, el mundo lo entendió sin necesidad de traducción, porque cuando alguien ama de verdad no necesita subtítulos. Además, fue un papa que nunca perdió el sentido del humor ni la sencillez. Hablaba con los jóvenes como un abuelo sabio, con los políticos como un profeta, y con los pobres como un igual. No se creía más, se hacía menos, y en ese descender se elevó en el alma de muchos. Lo admiraban no por su cargo, sino por su coherencia, porque en un mundo donde las figuras de autoridad a menudo decepcionan, él representó un testimonio diferente, no perfecto pero profundamente humano, no inmaculado, pero íntegro, y eso es más raro y valioso de lo que parece. Por eso Francisco fue amado, no solo por lo que dijo, sino por lo que vivió, y esa vivencia lo convirtió en algo más que un líder. Lo convirtió en un símbolo. ¿De qué exactamente? En la vasta línea del tiempo de la Iglesia, algunos líderes se destacan por su teología, otros por su diplomacia, otros por su firmeza doctrinal, pero pocos, muy pocos, se convierten en símbolo espiritual de un cambio de era. Francisco es uno de ellos. Su figura no es solo la de un papa, es la de un umbral, un punto de inflexión, como si Dios hubiese permitido que a través de él se agitara el alma de una iglesia dormida. Su papado no fue una simple transición administrativa, fue una señal de que algo mayor se está gestando, de que el espíritu sigue sacudiendo estructuras y de que la historia no está detenida, está siendo guiada desde lo alto. Espiritualmente, Francisco representa una ruptura sin división, un cambio sin traición, un regreso a lo esencial sin perder profundidad. Fue, y es, la imagen de un cristianismo que se niega a morir en los museos del pasado y que quiere vivir en las calles del presente. Su insistencia en una iglesia pobre para los pobres no fue ideología, fue escándalo evangélico. Su llamado a salir del templo no fue marketing, fue fidelidad a un Jesús itinerante. Representó el esfuerzo de la gracia por volver al corazón del hombre moderno, no con fuerza, sino con fuego, no con estructuras, sino con presencia. Su figura también cumple un rol profético. Desenmascaró ídolos internos, ídolos del poder, del prestigio, de la comodidad religiosa, y al hacerlo, muchos se sintieron expuestos, no porque atacara con dureza, sino porque confrontaba con luz. Francisco es, en muchos sentidos, un Juan Bautista contemporáneo, voz que clama en el desierto institucional para allanar el camino del Señor. No señala hacia sí mismo, sino hacia lo que viene. Su papado nos prepara, no nos acomoda, nos llama a mirar más allá del ritual, hacia la urgencia espiritual de la hora. Y en un contexto global donde la fe parece perder terreno, su liderazgo ha mostrado que la verdadera autoridad espiritual no se impone, se irradia, que el mundo no necesita una iglesia poderosa, sino una iglesia presente, que lo que convierte no es el argumento, es la coherencia. Francisco, con todas sus contradicciones humanas, ha encarnado una iglesia que respira, que duda, que sufre, que se arriesga, pero que no se esconde. Y eso, espiritualmente, representa la posibilidad de una nueva primavera, un tiempo donde la fe deja de ser decoración para volver a ser revolución del alma. Por eso muchos creen que su figura es más que institucional, que es profética, que es parte de un movimiento divino más amplio. Y si eso es cierto, la pregunta no es solo qué representa él. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos nosotros con su legado? El legado del Papa Francisco no se mide en documentos, ni en años de pontificado. Se mide en gestos que transforman, en palabras que despiertan, en caminos que abren. Lo que nos deja no es una serie de reformas, sino un llamado profundo, volver al corazón del Evangelio, volver a mirar a Jesús como centro, no como símbolo, volver a amar al prójimo no como deber, sino como reflejo de fe viva.
Su legado nos recuerda que la Iglesia no es un museo de santos, es un taller de redención, que la fe sin amor es letra muerta, y que el cristianismo auténtico no se grita, se encarna. Lo primero que debemos aprender es a caminar con los que sufren. Francisco lo hizo sin cámaras, sin espectáculo, sin cálculo. Lo hizo porque entendía que allí es donde arde el fuego de Dios, en el rostro del inmigrante, del preso, del enfermo, del niño abandonado. Allí late el reino. Y si no llevamos la fe hasta esos lugares, ¿de qué nos sirve? El legado del Papa nos obliga a preguntarnos, ¿estamos defendiendo el Evangelio o lo estamos viviendo? ¿Estamos construyendo templos o levantando puentes? ¿Estamos protegiendo dogmas o tocando heridas? También nos enseñó que la misericordia no debilita la fe, la hace creíble, que el diálogo no traiciona la verdad, la hace accesible, que la humildad no disminuye la autoridad, la consagra. En un mundo fracturado, su voz fue bálsamo, y ese bálsamo no puede quedar en el archivo. Tiene que convertirse en acción, en parroquias que escuchan, en pastores que caminan con su pueblo, en creyentes que no esperan el domingo para vivir el Evangelio, porque el cristianismo que no se mueve, se muere. Y Francisco nos recordó que Jesús sigue caminando y nos llama a seguirlo. Debemos continuar su legado con valentía. No todos lo aplaudirán, algunos lo distorsionarán, otros lo ignorarán, pero lo que viene no será menos desafiante que lo que ya pasó. La Iglesia necesitará más profetas que administradores, más santos que estrategas, más compasión que protocolo. Y eso solo será posible si cada creyente asume su parte, si cada comunidad abraza al que está afuera, si cada corazón renuncia al orgullo y vuelve al altar, porque el verdadero cambio no comienza en el Vaticano, comienza en el alma. Así que debemos continuar. El espíritu de un cristianismo vivo, humano, cercano, una iglesia con olor a oveja, con manos sucias de compasión y con ojos fijos en el crucificado. Ese fue el sueño de Francisco, y ahora es nuestra responsabilidad. Y ahora dime, ¿crees que el Papa Francisco fue solo un líder con estilo diferente, o una señal espiritual de que algo más grande está por manifestarse? Escribe en los comentarios, ¿qué opinas de su legado y qué crees que la Iglesia necesita aprender de él? Y si este mensaje te hizo pensar, suscríbete ahora mismo. Aquí no hablamos de religión superficial, aquí revelamos lo que otros prefieren callar.